Que el Señor nos bendiga, hermanos. Le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 24, en el nombre del Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Estos días pasados fuimos con Libón a la costa y yo le he contado que tenemos un arbolito allá y son 4 nomás, pues no hay que pensar que una plantación grande, y uno de ellos es un durazno. Y el año pasado dio creo que 3, 4 duraznos por ahí, porque estaba un poquito infectado, así que fue una empresa que se dedica a esta cosa de fumigar para que este año sí que produjera. Y los 4 eran bien ricos, bien agradables los duraznitos, así que yo dije: el próximo año seguramente voy a terminar vendiendo duraznos de buena calidad, de exportación. Pero ahora cuando llegamos a la playa encontré que el durazno estaba infectado. Las hojitas algunas estaban manchadas con hoyitos así, y había otras que estaban arrugadas, así como que lo hubiesen hecho como una espiral, ¿ya? Y de color rojo. Me dio rabia y pena. Rabia porque pagamos para que estuvieran buenos y le hizo más mal la cosa, y pena por el arbolito porque lo infectaron de nuevo. Y la gente que fue a fumigar les dijo a Leibone: lo que pasa es que va a tener usted siempre problemas con su arbolito porque el sitio de atrás tiene todos los árboles infectados y de ahí viene la infección por el viento. Entonces yo me puse mis guantes de encargado de reparar las frutas, una tijera de podar, una sierra, mi escalera, y partí a reparar el daño hecho. Y corté las ramitas que estaban infectadas, corté hojitas que estaban infectadas, otras las arranqué con la mano, las que estaban medias rojitas así. Y usted entenderá que ahí metido entre medio usted se entusiasma, por mano, y después cuando bajé, saqué la escala y miré el durazno, casi me caigo de espalda. Eran 4 ramitas con 2 hojitas colgando por ahí, 2 por allá y una allá arriba. Le había arrancado todo, pues, hermano. Da pena ahora el pobre durazno. Bueno, lo miré y dije: pucha, y todo eso estaba malo, y empecé a revisar lo que saqué, pues. Y ahí estaban por hojas, y claro, habían unas buenas, por mano. Cuando cortaba con la sierra arrancaba todo para arriba nomás y cayeron hartas hojitas buenas, que no estaban enfermas, cayeron ramitas que no estaban enfermas.
Entonces dije yo, pucha, parece que la anduve embarrando, ¿eh? Y rápidamente pesqué las ramitas y las metí a una bolsa para que no las viera la patrona, porque si las veía me iba a retar. Entonces iba a ser peor, pena por dejar el árbol todo chuñunco y después que me retaran más encima. Y cuando estaba en eso, guardando hojitas ahí, rabiando, me acordé de la parábola del trigo y la cizaña. Porque yo no les vengo a cortar del árbol mío, pues, ¿qué le importa a ustedes mi árbol? Pero sí dije yo, pucha, sí, tiene que ser esto de la cizaña y el trigo, ¿eh? Algo así tiene que haber pasado, porque lo que leímos en esta mañana dice de que un señor tenía un campo y en el campo plantó buena semilla. Pero en la noche, mientras ellos dormían, vino un enemigo y plantó cizaña entre el campo y se fue. Y cuando salió la hierba y brotó, salió trigo y salió también la cizaña. Entonces los siervos del Señor le dijeron, Señor, ¿no plantaste buena semilla en el campo? Sí, le dijo. ¿Y de dónde entonces la cizaña? No, es que vino un enemigo y sembró la cizaña. Ah, Señor, ¿quieres que la saquemos? ¿La arranquemos? No. No vaya a ser que como el Juan Carlos se colocó a sacar las hojas del durazno y entre medio de las malas sacó cualquier cantidad de hojas. Bueno, usted hagan lo mismo. Déjenla que crezcan juntas nomás. Y cuando llegue el tiempo de la siega, yo le voy a decir a los segadores, que son expertos, que conocen muy bien el trigo y la cizaña, que tomen la cizaña primero, la amarren en manojo y no la echen en una bolsita de basura, sino que la quemen y tomen el trigo y lo pongan en mi granero. Que el Señor nos bendiga. Eso es lo que el Señor enseñó. Y lo que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué significa esta parábola? Porque mire lo que dice, toma la cizaña, amárrala en un manojo y échala en el fuego. Y el trigo en mi granero. Yo creo que los discípulos del Señor quedaron tan intrigados que cuando ya se fue la gente, despidió la gente el Señor y se quedó el Señor solo con sus discípulos, los discípulos le dijeron, Señor, explícanos esta parábola. Vamos a leer la explicación que el Señor da. Mateo capítulo 13, verso 36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el trigo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor nos ayude. Entonces, una vez que el Señor le explica, el campo es el mundo, el que siembra la semilla es el Señor, la buena semilla es la palabra de Dios, el trigo son los hijos del reino,
Las cizañas son los hijos del malo. Cuando da toda esta explicación, debemos tener presente cómo empezó el capítulo 13. El capítulo 13 de Mateo comienza con la predicación, la exposición de la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar y se encontró con diversos tipos de terreno. Pedregoso, con zarzamora, y otro que era buena tierra, y otros estaban junto al camino. Y todos tuvieron diferentes resultados frente a la palabra, diferentes comportamientos frente a la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Y el Señor termina diciendo de que el buen campo, la buena tierra, es la que da fruto. ¿Me explico? Entonces, acuérdense que la Escritura, el Señor no estaba separado por el capítulo por trozos como está separada en la Biblia nuestra. Antes era una sola lectura, un solo párrafo. Entonces Jesús comenzó a enseñar, le enseñó de la parábola del sembrador, otras parábolas, y termina con la de la cizaña. Entonces cuando él dice el campo, se está refiriendo a una buena tierra, no a una tierra pedregosa, no junto al camino, no con zarzamora. Esto es importante porque el Señor quiere decir que la palabra de esta mañana, la palabra del trigo y la cizaña, no es para la gente que está de la mampara para afuera, sino para los que estamos de la mampara para adentro. Es para la gente que da frutos. Esto es para la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Y por eso es interesante que pensemos en esta mañana, que oigamos en esta mañana, que le demos vuelta en nuestro corazón esta mañana esta palabra. Se trata de plantas que están dando trigo. Volvamos al arbolito de la costa. Es un arbolito con sus hojitas sanitas que debería dar duraznos. Tiene un sistema para echar la agüita ahí para que dé duraznos. Lo cuidamos, hasta le canto para que dé duraznos. Pero por culpa de los árboles del otro sitio, fue infectado. Y aunque tomamos las medidas para que no se avanzara la infección, terminó infectado. Algo así es lo que le pasa a la iglesia. El Señor dice que hay una contaminación espiritual que se llama cizaña. Y aquí no estamos hablando, y esto es lo que ayuda al Señor a entenderlo en esta hora, no estamos hablando de una cosa así abiertamente pecaminosa. La cizaña es algo que trabaja ocultamente en la casa del Señor. Bendito el nombre del Señor. Miren, para entender esto, vamos a tratar de identificar cuáles son las características de la cizaña. Porque lo ideal es que terminado este mensaje, nosotros podamos distinguir el trigo de la cizaña. Ahora, tampoco se trata de que usted va a empezar a mirar a su hermano y decir, el Felipe tiene esta característica, yo creo que es cizaña. Parece que este es cizañero. No, es para que nos miremos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Porque yo creo que antes que yo llegara a la costa, el durazno estaba feliz. Hasta que yo llegué y le dije, oye, está infectado. Y tuve que trabajar sobre él malamente porque no soy de campo. No lo hice bien, pero porque lo vi enfermo. Pero él ni siquiera se había dado cuenta que estaba enfermo el bandido. A veces nos pasa así a nosotros. Juramos que estamos bien y a veces estamos enfermos. Que el Señor nos ayude.
¿Cuáles son las características de la cizaña? Si usted busca en un diccionario o ahora que está el famoso Google, va a encontrar muchas características, pero mire, yo creo que lo mejor es cuando buscamos en la Escritura. Y el Señor nos da dos características de la cizaña. Y las vamos a leer ahora. Las leímos ya, las vamos a repasar ahora. Leamos el versículo 41 del capítulo 13. Mire lo que dice aquí, una cosa súper interesante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino, o sea, de dentro de la iglesia, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. ¿Me escuchó? Qué interesante. Porque en este versículo Jesús nos dice las características de la persona que es cizaña. ¿Cuáles son? Los que causan tropiezo y los que hacen iniquidad. Que el Señor nos bendiga. No son los adúlteros, no son los fornicarios ni los borrachos, porque eso es un pecado, son faltas ante Dios. Pero no son cizaña, la cizaña es algo sutil, es algo que crece, mire, es tan parecida al trigo, que el Señor le dice, no la arranquen. No vaya a ser que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella también el trigo. La cizaña es muy parecida al trigo. Yo dije, ¿será tan parecida? Y busqué imágenes de cizaña. Igual que el trigo, reparecía, pues. Míreme a mí. Espérese un poquito. Me voy a poner los lentes porque parezco más intelectual con lentes. Dígame si no tengo pinta de creyente. ¿Ah? Lentes, la Biblia, su corbatita, ¿ah? En el púlpito. Parezco. Pero el que está mirando de arriba sabe si soy trigo o cizaña. ¿Cuáles son las características de la cizaña? Los que hacen tropezar y los que hacen iniquidad. Entonces nosotros vamos a tratar de entender qué es lo que es hacer tropezar para el Señor. Primero, vamos a ver cómo actúan esos que hacen tropezar. Romanos 16, 17 dice, más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí empieza a tomar forma el concepto de la cizaña. Recuerde, cizaña son los que causan tropiezo. Y Pablo dice, hermanos, tengan cuidado con los que causan tropiezo, porque esos no sirven al Señor Jesucristo. Usted le sirve al Señor, usted viene aquí a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a glorificar a Dios, a cantar al Señor, a orar a Dios, a sentir la presencia de Dios. Ellos no vienen a eso. Ellos vienen a atender su propio vientre. En otras palabras, ellos vienen a atender sus propios deseos. Ellos vienen a atender lo que desea su alma, su espíritu, no lo de Dios. ¿Y cómo actúan? Se lo leo porque aquí siempre me equivoco. Y con suaves palabras, no a gritos, no haciendo pecados tremendos, no, sino que con suaves palabras y lisonjas, esas palabritas así engañosas, así como haciéndote la pata, como decimos nosotros los chilenos, y con lisonjas engañan los corazones ingenuos.
Que el Señor nos ayude. Entonces, cuando nosotros detectamos a alguien que viene a la casa del Señor, no a buscar las cosas de Dios, no a servir al Señor, sino buscando sus propios deseos, sus propios caprichos, y con palabritas lisonjeras tratan de engañar a los ingenuos. Mire, palabras así suaves, lisonjeras, no, yo creo que no es de Dios lo que está diciendo el pastor. Un hermano se sube a este lugar y dice, los diezmos son de Dios. Toda la iglesia debería diezmar al Señor. No es de Dios, es del Antiguo Testamento. Eso no es de Dios. Eso no es para la iglesia de hoy. Esa es gente cizañera. Porque usted podrá no diezmar. Yo no le estoy diciendo que todos tienen que... No, el que siente en su corazón lo hace. Yo nunca he enseñado los diezmos porque es algo lo que siente en el corazón. Pero tampoco enseño contrario a la enseñanza de la Biblia. Porque el diezmo está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hermanos, ahí atrás hay una canastita que es para los hermanos más necesitados. Sí, pero tanto que traen, por hermano. ¿Te has fijado la cantidad que hay? Yo le pregunto a esos que dicen eso, ¿han ido al supermercado? Cuando le empieza a echar al carrito. Y usted dice, pero tanto que llevamos. Y aquí una bolsita para cada uno. Eso es todo lo que hacemos. Hoy día, gracias al Señor, ya la idea que dio mi hermana Rosita es una bolsa más grande. Pero es nada, hermano. Es muy poco para cuando hay tanta necesidad. Que el Señor nos bendiga. Aquí hay hermanos que hay que ayudarlos para comprar los remedios. Porque no le alcanza. Jubilaciones de 95,000 pesos. ¿Qué haces con eso, hermano? ¿Cómo viven con eso? No cierre su corazón. Y nunca hable de allá atrás diciendo, no, la ofrenda, mira, otra ofrenda más, otra vez pidiendo plata. No, no. Eso es cizaña. Eso es llenar tu vientre. Que el Señor nos bendiga. Con palabras lisonjeras. No, ¿cómo se le ocurre al pastor poner ese predicador? Usted lo haría mejor, hermano. Usted sé que lo haría bien. Eso se ha escuchado. No, el hermano tanto lo haría mejor porque es más preparado. Palabras lisonjeras. Causan tropiezo. Entonces el hermano nuevecito empieza a mirar y dice, quiero que están hablando. Que el Señor nos ayude, ¿no? Mire, Apocalipsis 2, verso 14, dice, escribiéndole a la iglesia de Pérgamo, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaal, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí vamos a repasar un poquito la historia de Balaam, porque siempre la mayoría de los versículos bíblicos que hablan de Balaam lo asocian con el amor a la riqueza, porque a él le ofrecían riqueza para que maldijera al pueblo. Pero el libro de Apocalipsis se encarga de decir algo súper interesante. Balaam no solamente intentaba maldecir al pueblo de Dios para tener plata, sino que le enseñó a Balac, que era el rey de los que venían a invadir Israel, cómo hacer tropezar al pueblo. ¿Por qué decía esto? Porque Dios le dijo, Balaam, no vayas a maldecir al pueblo porque es bendito. ¿Se acuerda esa parte, no? Bueno, todos saben la historia, para no mantenernos en ella, para no perder mucho tiempo ahí. Pero en el fondo, Balac era un rey que venía a atacar a Israel. Y le dijeron, oye, sí, para que te vaya bien, anda a hablar con el profeta Balaam
para que maldiga al pueblo, y si lo maldice, nos va a ir bien a nosotros. Ah, ya. Y fueron a hablar con Balaam, y Balaam dijo, no puedo porque es el pueblo de Dios. Pero darte toda esta riqueza. Cuando le mostraron la riqueza, dijo, déjame ver si puedo ir. Y trató de ir, por manos para ganar plata. Pero este Balaam era muy inteligente. Dios le dijo, no vayas a maldecir al pueblo porque es bendito. ¿Qué es lo que dijo Balaam? Aquí está. Si el pueblo deja de ser bendito, lo voy a poder maldecir y me voy a poder ganar esta platita. ¿Me entiende la idea? Balaam quería ir a maldecir al pueblo para ganarse la plata. Y Dios le dice, no vayas a maldecirlo porque es bendito. Y Balaam dice, ya. Entonces voy a hacer que estos dejen de ser benditos para que Dios me permita maldecirlo. ¿Y cómo lo hizo? Le puso tropiezo al pueblo. ¿Y cuál es el tropiezo que le dijo? Le dijo a los de Balac, hagan tropezar al pueblo. Ese pueblo no puede comer los sacrificados a los ídolos, no puede cometer idolatría. Vayan para allá y ofrézcanle. Porque miren, los sacrificados a los ídolos era lo mejor. Si también era un corderito aquí para sacrificarlo, el lomito, esa parte mejor, era para Dios. Y el resto se lo podían comer ellos. Y los sacrificados a los ídolos, ¿quién se lo comían? Los sacerdotes. Entonces todos quedaban mirando porque estaban todos con los huesitos de la costilla aquí y los otros comiendo el lomito. Y le decían, convírenle el lomito. Dígale que vengan a comer lomito porque ese es para los dioses, para que coman. Y los otros le decían, oye, ven para acá, ¿cómo haces este lomito? Pero es que el sacrificado, sí, si es lo mismo, si es la misma carne, del mismo animal. Y empezaron a cometer pecado. ¿Por qué los tentaron por la carne? ¿Quién de nosotros se tienta ante un asadito? ¿Y qué más le enseñaron a hacer? Se lo leo. A comer cosas sacrificadas al oído y a cometer fornicación. Mira, para que yo los pueda maldecir a ellos, dile a todas las chiquillas tuyas, las más encalladas, busca a todas las cabras encalladas que están ahí y que vayan a tentar a los israelitas a cometer fornicación. No, oye, ese pueblo es bendito de Dios. Escúcheme, escuche hermano, ese pueblo es bendito de Dios. Pero si tú lo haces que cometa fornicación, dejarán de ser benditos y yo los podré maldecir. Que el Señor nos ayude. Eso es lo que hizo Balaam. Balaam no solamente tuvo el encuentro con la mula que le habló, no solamente quería el dinero, sino que era un hombre astuto, inteligente, y le puso tropiezo al pueblo con las cosas que al pueblo le gustaba, la comida, el comer, el pasarlo bien, la fiestecita, el tener asadito familiar, para el 18, un asadito familiar ahí, y cómo te lo vaya a comer solo con una copita de vino, pero si no hay nadie aquí, no hay nadie. Tómate un pisquito aquí, dice, mira, este es un asadito familiar, está toda la pura familia, y ponle un poquito de música, así total, ¿qué va a hacer tanto? Y así Satanás te pone tropiezo. Esa mujer que te cierra el ojo en la oficina, que te encuentra encachado, esa compañía de trabajo, esa vecina, ese vecino, ese Satanás que está poniendo tropiezo. Y así Satanás pone tropiezo en la iglesia. ¿Y quién hace eso? La cizaña. Satanás trae a la iglesia elementos que te van a hacer pecar, porque son elementos de cizaña. El enemigo siembra la cizaña. Que el Señor nos bendiga. ¿Suena muy fuerte la palabra? Es que es grave lo que estamos hablando. Estamos hablando de un pueblo contaminado. Estamos hablando de un durazno que estaba creciendo sanito. Cuando fuimos la última vez estaban las hojas verdecitas, bonitas, hartas hojas. Y ahora cuando llegué las hojas estaban todas chuñuncas.
estaban rojas, coloradas, así dobladas, deformadas, que tuve que sacarlas, botarlas, quemarlas. De eso estamos hablando. Iglesias que se llegan a corromper porque la cizaña empieza a actuar dentro de la iglesia. ¿Quién planta la cizaña? El diablo. Jesús lo dijo, el enemigo es el diablo. Que el Señor nos bendiga. Veamos ahora, porque estábamos viendo cómo actuaba la cizaña. ¿Por qué causa daño la cizaña? San Juan capítulo 11 dice en el verso 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En otras palabras, lo que nos dice aquí la palabra del Señor es que aunque haya en la iglesia cizaña, usted no tiene por qué tropezar. La cizaña va a tratar de hacerlo tropezar, pero usted no debería tropezar, porque ¿quiénes tropiezan? Los que no tienen luz. ¿Lo leo de nuevo? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Que el Señor nos ayude. Por tanto, tampoco tenemos que llenarnos de temor, diciendo, ¡ay, la cizaña no! No, porque si hay luz en nosotros no vamos a tropezar. Aunque el enemigo quiera hacernos tropezar, no nos va a hacer tropezar. Porque está la luz de Dios en nosotros. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, ¿qué espera a los que hacen tropezar a los demás? Se lo leo, Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Qué terrible, ¿eh? Que el Señor nos ayude. No perdamos la idea que estamos siguiendo. El problema que estamos viendo es de que este es el campo del Señor. El Señor todos los domingos, todos los jueves, todos los martes, todos los viernes en el Shaddai, el Señor siembra buena semilla en su campo. Siembra la palabra de Dios en el campo. Que el Señor nos ayude. El jueves el Señor nos decía, a través del estudio bíblico, nos decía el Señor que tenemos que ser buenos soldados, buenos compañeros, no dar un paso más y dejar a nuestro compañero botado, sino que, como en la película de Forrest Gump, tomó Forrest Gump a su amigo Bubba y lo arrastró hasta que lo sacó del peligro, así nosotros preocuparnos de nuestro compañero. ¿Se fija? Esa es una buena semilla. ¿Qué nos decía el Señor? Si ves a tu hermano, ora por él, acompáñalo, acércate, tiéndele la mano. Si lo ves angustiado, pregúntale qué tiene. Si tiene un niño enfermo, no solamente ores por el niño, mándale un WhatsApp, llámalo por teléfono, pregúntale por el niño. Si usted sabe que un hermano está enfermo, escríbale, llámelo, vaya a visitarlo para que se sienta acompañado. Eso es una buena enseñanza. ¿Se fija? Hoy día en la mañana, ¿qué nos dijo el Señor? Por un predicador que está escondido por ahí atrás, nos dijo el Señor de que nosotros éramos como unos pajaritos que no sabíamos lo que era el mal. Hasta que la ley nos dijo que eso era malo. Y una vez que supimos que era malo,
instintivamente despertó en nosotros de hacer lo malo. Pero no es que la ley fuera mala, porque era de Dios, sino que el pecado mora en nosotros. Ahí tenés tú una buena semilla. Pero gente como nosotros que recibimos constantemente buena semilla, estamos sujetos a que de repente el enemigo, escuche bien, el enemigo, el diablo, siembre cizaña por ahí entre medio. Y la cizaña cuando comienza a crecer ahí entre medio nuestro, es muy parecida. Dice gloria a Dios. Anda con Biblia. Se sabe todos los himnos. Participa con nosotros. Pero es cizaña. ¿Y cómo conocemos a la cizaña? Porque pone tropiezo. El tropiezo. Así como Balaam ponía tropiezo. Así como Pablo dice que con palabras lisonjeras y palabras suavecidas tratan de embaucarte y sacarte de la verdad, así actúa la cizaña. Pero la segunda característica de la cizaña es los que hacen iniquidad. ¿Cómo los ve Jesús? Porque usted dirá, sí, pero los que hacen iniquidad están afuera. Pues pastor, mire, allá afuera están los ladrones, los borrachos, los pendencieros, los homicidas, están afuera, no están aquí. Aquí estamos los hijos del Señor. Aquí están los que venimos con teno, corbatita, bien vestidita la hermana, bien encallados los hermanos con sus Biblias. Pastor, ¿cómo van a estar aquí estos hombres que hacen iniquidad? Miren lo que dijo Jesús. Y él no se equivoca. Mateo 23, 37. Más ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad os mostráis hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Wow. ¿Pero eso es para los fariseos? No. Eso era para los religiosos de la época, para los que iban a la iglesia en esa época, para nosotros hoy día. Y es verdad, cuando usted va al cementerio general, sobre todo en el general, usted ve el sector donde están los mausoleos, impecables, de mármol, pintadito ahí, porque le pagan a una persona para que los mantenga limpiecitos. Pero si abriéramos, ¿cómo está dentro? Lleno de hueso de muerto y toda inmundicia, baratas, cucarachas, quizás que lesera hay. Así también vosotros, dice, por fuera os mostráis justos, pero por dentro estáis llenos de toda maldad y de iniquidad. Que el Señor nos ayude. Por tanto, el Señor lo que nos dice de que hay cizaña en la iglesia, que por fuera parecen un creyente, pero es por dentro donde está la iniquidad. Demos un paso más y después vamos a volver a este versículo. ¿Por qué hacen iniquidad? Según de Tesalonicenses 2, dice, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la iniquidad. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es gente que está aquí, pero no ha recibido el amor de la verdad, que es la palabra de Dios, para ser salvos. Vienen a recrearse entre nosotros. Nunca se han arrepentido. Nunca han mostrado símbolos de verdadero arrepentimiento.
Les da lo mismo estar aquí que estar en una fiesta. Les da lo mismo estar aquí escuchando la palabra de Dios que tomándose un traguito con los amigos. Les da lo mismo estar aquí que estar fornicando, adulterando. Por eso a ellos el Señor le envió un espíritu de error. Lo dice aquí, no lo digo yo. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y qué mentira creen? ¿Está bien así? ¿Viniendo el domingo está bien? ¿Leyendo la Biblia está bien? Si total, no, ¿para qué ser tan fanático? Es que la carne es débil, por eso yo tengo este pecado de adulterio y de fornicación. No, hermano. Es Satanás. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo actuar ante la iniquidad? ¿Cómo actuar ante esta gente que da malos ejemplos, que pone tropiezo y que causa iniquidad? ¿Cómo actuar ante ellos? Segunda de Timoteo 2, 18. Porque con diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita palabras y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo ante ello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, como nosotros estamos buscando cuáles son las características de la cizaña, los que ponen tropiezo, los que hacen iniquidad. Estos que hacen iniquidad son gente que habla y habla. No dejan hablar, no lo dejan hablar a ustedes porque siguen hablando, pero dice la palabra del Señor que toda esa palabrería comerá como gangrena, de los cuales son, por ejemplo, Himeneo y Fileto, que eran hombres que habían transformado la fe y la creencia de la iglesia. Y el Señor les dice al final, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tratemos ahora, ya que hablamos todo esto, de ordenar la idea. La palabra del Señor dice de que el Señor sembró buena tierra en su campo. Una iglesia como esta, donde recibimos una enseñanza sanita, a lo mejor los predicadores no estamos tan preparados, no tenemos tanto conocimiento teológico, pero entregamos la enseñanza que el Señor pone en nuestro corazón y en lo que nosotros estudiamos y leemos, una palabra sanita para usted. Y aquí usted tiene buena semilla. Pero resulta de que en medio nuestro el enemigo sembró cizaña. Sembró la cizaña y se fue. Y la cizaña ni siquiera nos damos cuenta cuando está creciendo porque es tan parecida a nosotros. Nos miramos al espejo y nos vemos igual que los otros hermanos. Miramos al hermano y lo vemos igual que nosotros. Pero es cizaña. Y a lo mejor yo soy cizaña. Entonces el Señor le dice, miren, la cizaña se reconoce porque tiene dos características de acuerdo al Señor Jesús. ¿Y cuáles son las dos características? Los que hacen iniquidad y los que ponen tropiezo. Por tanto, cuando usted ve que alguien le pone tropiezo para su caminar, cuando alguien habla con palabras lisonjeras, palabras suavecitas, pero haciéndolo tropezar, cuando usted ve que alguien lo hace caminar hacia la fornicación, cuando alguien lo hace caminar hacia lo que a Dios le desagrada como la idolatría, usted tiene que decir, esta es cizaña y no me tengo que acercar.
Cuando alguien hace iniquidad, y no estamos hablando de una iniquidad abierta, sino con una iniquidad oculta como los sepulcros blanqueados, tenemos que poner cuidado con nosotros mismos primero y también con los demás. Porque mucha gente por fuera aparecen como buenos cristianos, pero en la intimidad diaria, en la intimidad que nosotros nos vemos porque la ve cada uno en su casa, no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Y esa cizaña, el Señor la va a tomar, la va a amarrar en manojo y la va a echar al fuego eterno. Fuerte la palabra, ¿no es cierto? ¿No? ¿No le parece fuerte? Es fuerte, hermano. Es fuerte, hermano. Mira, aquí el Señor está diciendo directamente, los va a atar y los va a echar al infierno. Ayúdenos al Señor. Yo no quiero ser cizaña, obviamente. Ni quiero que usted sea cizaña. Entonces podríamos decir, oye, saquemos la cizaña de la iglesia. No podemos, hermano. Porque podríamos sacar una hojita buena como yo que saqué medio dudando para afuera. Lo que tenemos que hacer es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si usted ve que en usted hay adulterio, fornicación, envidia, maledicencia, malicia, apártese de ella. Apártese de la pornografía. Apártese de las cosas que desagradan a Dios. De esa forma usted estará apartándose de la iniquidad y dejará de ser cizaña para ser trigo del Señor. Si usted alguna vez ha dado un mal consejo, si usted alguna vez ha dado un mal consejo a un hermano o ha hecho una opinión contraria a la que da la iglesia, apártese de eso y deje de hacer tropiezo y el Señor lo va a bendecir y se transformará de cizaña en trigo. Y si usted ve que su hermano da tropiezo, converse con él. No le diga, oye, hermano Jorge, es cizaña. No, hermano Jorge, yo creo que lo que usted dijo no está bien. Y a lo mejor conversando nos ponemos de acuerdo, hermano. No hay nada mejor que conversar. Y a lo mejor el hermano sale de su error y deja de ser cizaña y se transforma en trigo y usted habrá ganado bendición. ¿Me explico? Hay cizaña. Por bueno que sea el campo, hay cizaña. Pero aquí está Cristo, que es el dueño del trigo, que es el que conoce la cizaña. Y si ve en nosotros espíritu de cizaña, que el Señor lo reprenda. Si el Señor ve espíritu de cizaña en usted, que el Señor lo reprenda. Si ve cizaña en mí, que el Señor la reprenda para ser trigo del Señor. Que el Señor nos bendiga, que la palabra del Señor haga vida en cada uno de nuestros corazones.